están? Dios los bendiga. Damos gracias al Señor, ¿sí? ¿Cuántos han exaltado a Dios con este último cántico? A Él lo exaltamos porque Él reina, ¿verdad? Reina sobre toda su creación y en Él nos refugiamos con todo nuestro ser. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar este servicio y vamos a orar saludando a los hermanos que están ahí en casa. Un saludo para todos ellos, que Dios los bendiga. Hemos tenido unos problemas técnicos para comenzar la transmisión, pero creo que ya se solucionaron y ya estamos entonces tanto aquí con los hermanos presencialmente con los hermanos en casa. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a ponernos en la mano de Dios para que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto a escuchar la palabra, ¿sí? Oramos. Padre, te damos toda gloria, toda honra, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por este nuevo día que nos regalas. Aunque las cosas en nuestra nación, en nuestro país o en el mundo entero no sean halagadoras ni buenas, Señor mi Dios, pero usted es la fuente de nuestra esperanza, el recurso espiritual que nos llena de gozo y nos llena de fortaleza, Señor. Llena a tu pueblo en esta mañana con tu palabra, que ella nos rinda a tu voluntad, Señor, para gozarnos, para adorarte y para que con esperanza sigamos confiando en usted. Bendiga este tiempo de principio a fin, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir a las Escrituras, al libro de Romanos, por favor, capítulo 13. ¿Tienen ahí? Romanos capítulo 13. Versículo del 1 al 5 vamos a leer, ¿sí? Versículo del 1 al 5. Dice así la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Que Dios bendiga su palabra. Hace 2 semanas estuvimos tratando un tema, las convicciones bíblicas y el gobierno, y esta semana hoy día vamos a continuar con otra parte de este tema, porque hubieron varios aspectos que no se alcanzaron a exponer. Así es que vamos a estar continuando con esta enseñanza. Nos acercamos muy rápidamente. Miren, estamos ya en el 6º mes, ni siquiera en el primer día, estamos en la quincena del 6º mes, mitad de año, y dentro de unas cuantas semanas, 4 semanas, estaremos celebrando los 200 años de independencia, el bicentenario de nuestra nación. No sabemos cómo lo iremos a celebrar. Esperamos celebrarlo realmente en paz y en esa alegría que debe caracterizar a los ciudadanos de una nación, recordar la fecha de su independencia. Pero como están las cosas, oremos al Señor para que haya paz en nuestra nación, ¿sí? Y durante estos 200 años, desde que hemos sido libertados del yugo español,
hemos tenido diferentes tipos de gobiernos civiles como gobiernos militares también. Cuando miramos hacia atrás, son pocos quizás los gobernantes que hicieron lo bueno. Y quizás ahí podamos polarizar, porque para un sector de la población puede ser que un gobernante haya sido bueno, para otro sector puede ser que no haya sido justo. Pero hemos tenido gobernantes en los cuales podemos decir que han sido buenos en el promedio. Sin embargo, las últimas generaciones de gobernantes que hemos tenido, creo que todos hemos sido y somos testigos de que han sido malos gobernantes, ¿verdad? Perseguidos por la justicia, prófugos, buscando toda artimaña judicial para evadir la justicia. Y eso a cualquier ciudadano de su nación no le es saludable, ¿verdad? Y nosotros somos parte de esta nación y sé que a todos nos afecta, así como le afectaba a Habacuc. Comenzábamos esta mañana leyendo lo que Habacuc expresaba de su corazón, porque amaba a su nación, así como nosotros amamos también nuestro país. Y Habacuc expresaba y decía: Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar a ti? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a oír mi clamor a causa de la violencia que hay en mi nación? Y oraba así con todo su corazón el profeta, porque él veía iniquidad, veía violencia, veía contiendas, pleitos. Y él dice en el versículo 4 del capítulo 1 que hemos leído: por lo cual la ley es debilitada, dice, y el juicio no sale según verdad. O sea, aún ni siquiera podemos ir a los magistrados o a los jueces, porque lo que ellos dictaminan como justicia ni siquiera se acerca a la verdad. La ley se ha debilitado, la ley que debe cumplir un orden para las personas que hacen el bien y un castigo para los que hacen el mal. Señor, la ley se ha debilitado. Entonces Habacuc expresa su corazón así y manifiesta que el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, dice, ¿no? Y creo que no estamos nosotros lejos de expresar también, el que ama a su nación, el que ama a su país, de tener entonces esa reflexión: ¿qué está pasando, no? Pero el Señor le prometió a Habacuc que él pronto vería la justicia de Dios. En esta mañana quiero exponerles a ustedes las responsabilidades que tiene todo gobernante de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y que si el gobernante o los gobernantes no han hecho lo correcto, nosotros tenemos que depositar nuestra fe y nuestra esperanza en aquel Dios justo que le retribuirá a cada uno según lo que haya hecho. ¿Por qué es importante que el pueblo evangélico sepa esto? Porque frente a toda esta injusticia que hay, frente a todas estas cosas que vemos, que experimentamos, quisiéramos de repente vernos movidos para unirnos a un grupo que tome las cosas en sus fuerzas, ¿sí? Con marchas, protestas, quemar llantas, romper la propiedad privada, incendiar. Quisiéramos de repente algunos participar de esas cosas y algunos de repente se han visto tentados y lo hacen. Pero la Escritura es universal para todo creyente en toda parte del mundo y es necesario escucharla, oírla, predicarla para que no nos dejemos confundir y no vayamos a ser tentados por algunos amigos, amistades, grupos que nos quieran hacer participar de estas cosas. Como le dije hace 15 días, nosotros podemos protestar, sí, dentro del marco de la ley. ¿Podemos hacer una marcha de protesta? Sí, podemos hacer una marcha pacífica, sin dañar la propiedad privada de nadie, sin incendiar, sin quemar, sin tirar piedras. Podemos hacer esas marchas. Pero hay cosas que debemos conocer esta mañana, que vienen de la palabra de Dios, para que nosotros no nos dejemos confundir, ¿sí? Y no vayamos a estar apoyando a ciertas ideas
que humanamente son justas, pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos que regirnos por lo que nuestra autoridad soberana, que es Dios, demanda, ¿sí? Por esa autoridad soberana de Dios. Y estos primeros versículos del capítulo 13 de Romano nos van a mostrar en esta mañana que un gobernante está en ese sillón presidencial, no para infundir temor al que hace el bien. Está allí para hacer justicia, está allí para castigar al que hace lo malo. Es un servidor de Dios y por lo tanto rendirá cuentas a Dios algún día. Esos aspectos vamos a ver en esta mañana. El contexto en el cual Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, el contexto histórico, social, no era de paz. Había situaciones que merecían la atención de todas las personas que vivían bajo el imperio romano y que estaban cansados de ese yugo. El imperio había puesto inescrupulosos recaudadores fiscales en todas las ciudades que demandaban excesivos impuestos a sus habitantes, y esto era lo que fue, y aparte de eso, la forma inhumana de cómo los emperadores gobernaban, ¿sí? Entonces esto fue causando un resentimiento en muchas personas, como es natural, ¿sí? No solamente resentimiento, sino repulsión, y venían las ideas de rebelión en toda la población de los mediados años 50 después de Cristo, pero alcanzó su máxima manifestación casi en el 58 después de Cristo. Y esta población que tenía estos pensamientos, en medio de ella se encontraban los creyentes, se encontraba el pueblo de Dios en medio de esa sociedad, y estaban algunos de ellos dispuestos a respaldar a esos pensamientos revolucionarios con posibles acciones por parte de la población, y estaban viéndose tentados. Así es que frente a esta situación y en este contexto y bajo este conocimiento que el Señor le hizo tener a Pablo, él escribe esta carta, y en este capítulo 13 él aconseja a los creyentes con respecto a cuál debe ser su actitud que deberían mostrar hacia las autoridades en general. Una ola iba creciendo de disturbios civiles, y esto entonces estaba sucediendo porque se estaba planeando una rebelión. Así que es el contexto. Es parecido a cualquier situación nacional de diversos países, ¿verdad? Que cuando no se está de acuerdo con el gobierno y con lo que él hace, entonces empieza un grupo a gestar, a manifestarse, a traer pensamientos para derrocar ese gobierno o para derrocar ese sistema, y empiezan a hacerlo entonces por la fuerza. Vienen los pensamientos subversivos, revolucionarios, de la lucha armada. En ese contexto Pablo escribe la carta a la iglesia que está en Roma, y cuando llega el capítulo 13, cuando los creyentes están pensando en eso, queriéndose unir, queriendo también decir, bueno, si es una causa justa, lo tenemos que hacer por nuestras familias, por nuestros hijos, para no seguir pagando tantos impuestos y que no siga entonces esa injusticia social. Leen la carta y en el capítulo 13 escuchan entonces: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto no era un mandato de Pablo, no era una opinión del apóstol, esto era un mandato de Dios, el mandato divino. Por lo tanto era una orden, ¿sí? Era ponerse debajo de la autoridad de un gobernante. Y eso es sujetarse, es una lucha en el corazón del creyente. Los hijos que se sujeten a los padres es una lucha. Que la esposa se sujete al esposo es una lucha. Que los miembros de una iglesia se sujeten a las autoridades de la iglesia es una lucha. Si es una lucha dentro del pueblo de Dios, ahora entonces imagínense a los ciudadanos que se les tiene que decir que deben sujetarse a la autoridad. Aún a nosotros mismos nos cuesta,
¿verdad? Nos cuesta entonces, pero nos cuesta porque mora en nosotros esa naturaleza de no obedecer a Dios y de hacer las cosas como a nosotros mejor nos parece. Pero al fin y al cabo, entre nuestras luchas, tenemos que dejar que Cristo tenga victoria sobre nuestras vidas, nuestros sentimientos, opiniones, ¿ya? Él tiene que tener victoria sobre eso. Y si Él ha establecido que tenemos que someternos, entonces tenemos que nosotros ser obedientes, porque ese gobierno, como les expliqué hace 2 semanas, es establecido por Dios. Entonces tiene una legitimidad que viene de parte de Dios. Y ahí es donde nosotros los creyentes y todos los seres humanos debemos sujetarnos, porque el gobierno es establecido por Dios, ¿sí? Y nosotros los creyentes debemos dar testimonio a nuestros compatriotas en esta sujeción. Mediante el establecimiento de los gobiernos, hay un atributo que Dios manifiesta, es su soberanía. ¿Sí? Su soberanía. Al instituir y establecer gobiernos humanos, porque Dios nunca ha dejado de gobernar a su creación, nunca la ha dejado de gobernar. Y Él gobierna el universo entero, porque es su creación. El hombre no tiene autoridad sobre el universo, pero sí en la tierra hay un gobierno que Dios ejerce mediante nosotros los seres humanos. Y quiero, a medida de narración, compartirles una parte del estudio que hizo el pastor John MacArthur el año 1972 acerca de los gobiernos. ¿Sí? Y dice así el estudio que él hizo: los diferentes tipos de gobiernos que han habido. El gobierno en la tierra, ¿sí?, está determinado mediante varios mediadores a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando Dios hizo inicialmente al mundo, Él necesitaba que alguien gobernara por Él en la tierra. Y entonces Dios creó al hombre y puso a Adán, y le dijo a Adán entonces que él tenía dominio sobre su creación. Eso significa que Adán fue un rey, fue rey de la tierra. Adán fue el primer gobernante de Dios aquí en la tierra. El primer gobernante de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Así es que Dios gobernó la tierra mediante Adán, ¿sí?, mediante Adán. Pero sin embargo, todos sabemos que Adán quiso gobernar a su manera en un momento, no bajo los estatutos de Dios, sino a su manera. Y cuando él comenzó a gobernar bajo su forma y su manera propia, es allí donde Adán cayó y perdió su corona. Perdió su corona. Entonces, desde la caída de Adán hasta el diluvio, que está en el Antiguo Testamento, en Génesis 6, 7, 8 y 9, desde la caída de Adán hasta el diluvio, no encontramos que Dios le delegue una autoridad a algún ser humano. ¿Y cómo gobernó Dios ese periodo? Lo gobernó a través de la conciencia del ser humano, ¿sí? Y vemos entonces que la pecaminosidad del hombre que fue aumentando, porque cuando leemos Génesis capítulo 6, dice que la tierra estaba llena de violencia, que los pensamientos del hombre eran del continuo el mal, la maldad. Así es que la irresponsabilidad, la impiedad y la transgresión por todos lados, ¿sí?, por todo lado, estaba lleno todo del mal. En ese periodo de tiempo, el único agente que Dios tuvo para comunicarle a los hombres su gobierno fue la conciencia. Pero la conciencia podía ser desobedecida, la conciencia podía ser apagada, la conciencia podía ser educada de una manera equivocada, o la conciencia podía ser cauterizada. Entonces los hombres, ¿qué hicieron? Cauterizaron su conciencia, la educaron hacia el mal, hacia lo malo, ¿sí? Y no escucharon su conciencia, la cauterizaron. Por eso es que su maldad creció tanto, a tal nivel que cuando Dios miró su creación, que estaba realmente tan corrupta, el Señor entonces determinó un juicio, dijo que nadie iba a quedar vivo. Y solamente dejó vivo a Noé y a su familia. Pero después del diluvio,
Dios comenzó a reconstruir todas las cosas y Él decidió que iba a tratar otro patrón para gobernar la tierra. Y ese siguiente patrón que Dios decidió fue el gobierno humano. Y le dio al hombre entonces una ley. Así que tenemos ahí el periodo entre el diluvio y la torre de Babel. Dios gobernó mediante gobiernos. En otras palabras, Dios le permitió al hombre que se organizara con gobiernos humanos. ¿Cuál era la ley básica de ese gobierno? Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre también su sangre será derramada. La ley del castigo capital. Esa era la ley. ¿Sí? Por esa ley tenían que regirse. Así que, si un hombre mataba a otro hombre, entonces tenía que dársele el castigo capital a esta persona. La razón, ¿cuál era? Es que el hombre es creado a imagen de Dios y quitarle la vida a aquella persona que es imagen de Dios merece que esa vida sea quitada también. Por lo tanto, el autor de la pena capital es Dios mismo. ¿Sí? Es Dios mismo. Dios establece la pena de muerte en Génesis 9:6. Ese fue el principio básico del gobierno humano. Así que tenemos a Adán, el rey, el primer gobernante, falló. El Señor dejó que la conciencia de los seres humanos fuese su ley, pero ellos apagaron la conciencia, la cauterizaron y lo único que consiguieron y avanzaron fue de continuo hacer el mal. El Señor trajo juicio, hizo de nuevo las cosas, establece el gobierno humano y le da como una ley que aquel que quite la vida de otro hombre pague con su propia vida, hasta la torre de Babel. Y antes de entrar entonces después de la torre de Babel, dice el estudio del pastor MacArthur, dice, con esta determinación Dios reconoció que el hombre fue pecaminoso, homicida, que la conciencia no había sido lo suficiente como para frenar el pecado del hombre. Por lo tanto, Dios desarrolló el gobierno humano. Le dio al gobierno humano el derecho de la pena capital. ¿Para qué? Para restringir al hombre el asesinar a su prójimo. Ese fue el propósito. Así comenzó Dios estableciendo gobiernos para que Él gobernara a través de estos gobiernos. Y este establecimiento de gobierno se ha mantenido hasta la actualidad. De tal manera que así es como llegamos a Romanos 13. Y la Biblia dice, someteos a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque son puestas por Dios. Quiere decir que Dios todavía está gobernando en un sentido mediante ese mediador que es el gobierno, por lo menos en un sentido físico, para el orden de la sociedad. ¿Sí? Volviendo a la torre de Babel, Dios que instituyó el gobierno humano, pero los hombres que hicieron echaron a perder eso, ¿sí? A través del propósito que tuvieron de construir la torre de Babel ahí en Génesis 10, ellos decidieron unirse para tener un gobierno mundial. ¿Y qué hizo Dios? Dios no aprobó ese gobierno mundial. Lo que hizo Dios fue dispersarlos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque nunca ha estado en el plan de Dios que el hombre por sí mismo establezca un gobierno mundial. Porque si el poder político corrompe, entonces el poder absoluto va a corromper de manera absoluta, ¿sí? Si es que hay un gobierno mundial. Dios ha escogido los gobiernos nacionales porque es la forma más segura de gobierno. Por ejemplo, si un gobierno mundial es corrupto y eso es lo único que hay, ¿quién va a supervisar este sistema? Si un gobierno mundial es impío y aplasta al cristianismo, ¿a dónde va usted para encontrar la verdad? Dios nunca ha estado a favor de un gobierno mundial. Esa es la razón por la que todo esfuerzo hacia un gobierno mundial, dice el estudio, es inspirado por Satanás. Es inspirado por Satanás. Y cuando él tenga éxito finalmente, será en el periodo de la tribulación. Será el gobierno mundial de Apocalipsis 18 y Dios lo destruirá en la venida de su Hijo Jesucristo. El único gobierno mundial que funcionará con rectitud será el que Cristo venga a establecer en su segunda venida. Antes, cualquier intento no es aprobado por Dios. Es una obra detrás de la cual está el diablo, ¿sí? Por lo tanto, allí fallan los hombres en ese establecimiento de gobierno que el Señor había permitido, ¿sí? Así es que después de eso, Dios
ve que el gobierno mundial por sí mismo no iba a funcionar, entonces Dios de nuevo cambia el patrón de gobierno desde la Torre de Babel hasta Moisés. ¿Cómo lo hace entonces? Lo hace mediante implementando el gobierno llamado patriarcal. ¿Sí? Los patriarcas establecen su gobierno. A ellos Dios les da autoridad y poder a los patriarcas para que ellos gobiernen. Ahí tenemos entonces a Abraham, a Isaac, a Jacob. Abraham fue un rey, por lo tanto, así como David fue un rey, así como Saúl fue un rey. A ellos Dios les dio poder y autoridad para que ellos gobiernen. Entonces vemos cómo Dios va cambiando, ¿sí? Pero Él sigue gobernando a través de un mediador. Fue Adán, falló, la conciencia, el hombre la cauterizó. Los gobiernos humanos quisieron hacer un gobierno mundial, Dios los dispersa. Y ahora entonces el Señor en cada nación va delegando esa responsabilidad a los patriarcas y a los reyes. Después el Señor escoge un patrón diferente desde Moisés hasta Cristo, hasta cuando Cristo vino. Dios gobernó usando ¿a quiénes? A los jueces, a los profetas y a los reyes. Ahora, todos esos, los jueces, los profetas y los reyes que reinaron durante todos esos años, comenzando desde Saúl, todos fueron instrumentos de Dios como mediadores de su reino sobre la tierra. Y entonces ese fue el patrón que Dios usó. Ese fue el patrón. Así que, hermanos, los diferentes gobiernos que han habido desde los tiempos de la humanidad nunca han estado solos. Siempre ha estado Dios como soberano estableciendo su gobierno a través de un mediador, un ser humano, llamado Adán, llamado un patriarca, llamado un rey, llamado un profeta, llamado un juez, siempre, hasta Jesucristo. Ahora, después hubo otro cambio entonces, conforme al plan de Dios. Él decidió enviar finalmente al más grande y glorioso gobernante, a su Hijo Jesucristo, al perfecto, el gran Rey de reyes y Señor de señores, quien es Jesucristo. Dios lo envió para que Él sea el Rey, el Mesías prometido. Pero ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Él fue rechazado y él volvió al Padre y está sentado a la diestra del Padre. Entonces el pueblo de Israel rechazó a este Rey, a este gobernante, a este Mesías, al Mesías perfecto. Pero mis amados hermanos, Él fue un rey que vino a reinar como Rey de reyes y Señor de señores, pero los hombres lo rechazaron como rey, por lo tanto perdieron al rey. Y entonces el rey regresó y dijo que volvería a regresar y traería su reino. Traería su reino. Y ese reino es el reino glorioso, ¿sí? En ese reino Él gobernará como un rey perfecto. Y es un reino eterno para gobernar a la humanidad. Así es que ese es un preámbulo para que ustedes sepan que Dios nunca ha estado alejado de los gobiernos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Actualmente hay un gobierno espiritual y un gobierno físico. El gobernante espiritual en la actualidad, ¿sabe quién es? El gobernante espiritual en la actualidad es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe usted dónde está su lugar? ¿Dónde está Él? Él está en el corazón de cada creyente. Por lo tanto, en el ámbito espiritual, Dios está gobernando a través de cada uno de sus hijos. Por eso Él llama a su pueblo un reino de sacerdotes, ¿sí? Somos un pueblo santo, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Entonces Dios, hermano, a través de tu vida, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, Dios está gobernando en el ámbito espiritual a través del mediador, el Santo Espíritu de Dios. Porque el Santo Espíritu de Dios en un sentido gobierna este mundo al restringir y frenar la maldad. Al restringir y frenar la maldad. Por eso tenemos nosotros que tener un concepto de todas estas cosas para no dejarnos desviar por las influencias que actualmente hay en nuestra nación. No hay tal opción para creyentes revolucionarios o creyentes socialistas o creyentes que tomen las armas y entonces
llamen y se unan a la lucha social. No, no hay eso en la Biblia. Ahí está entonces el mediador espiritual, el Santo Espíritu de Dios. Pero a su vez, en otro sentido, para terminar con el estudio que hizo el pastor MacArthur, Dios en otro sentido gobierna el mundo mediante gobiernos que existen para mantener el orden en cada nación. El orden físico, ¿sí? Dios entonces sigue usando a los gobiernos del mundo para mantener el orden en cada nación. Así que Dios está gobernando sobre la tierra a través de quien Él escoge gobernar a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso es que, al entender y comprender esta soberanía de Dios, podemos entonces decirle: Señor, nos someteremos a toda persona que nos gobierne, porque sé que tú estás dándole continuidad a tus planes soberanos. Los gobernantes vienen a ser las personas puestas en una posición o en un lugar de respeto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Nuestra responsabilidad lo vimos hace 15 días, pero el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nuestra función, nuestra responsabilidad es no oponernos al gobierno de turno, no resistirlo. Y eso, oponerse o resistirlo, habla entonces de ponerse de pie en lucha. A eso quiere decir, ¿sí? Ejercer entonces, expresar de muchas formas, inclusive violentas, la protesta de que uno no está de acuerdo con ese gobernante. Nosotros no estamos llamados a hacer esa oposición, ni a resistirlos, ni a hacer lo malo, ni a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque recibiremos, dice, un castigo, una condenación. Y el libro de Romanos habla extensamente de los justos juicios de Dios. Y uno tiene que poner atención a los justos juicios de Dios, donde la ira de Dios por causa del pecado, ¿sí?, es su expresión justa de su indignación hacia aquellos que se han rebelado contra Él. El enojo, la indignación de Dios frente al pecado le conduce a ser justo sobre esto. Y por eso es que Dios derrama castigo, derrama su ira, que lo merece cada persona, con una justa retribución. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo. Pero no es una ira como la de nosotros, no es una ira como la que nosotros desbordamos, que cuando nos molestamos, que cuando algo nos incomoda, entonces desbordamos nuestro enojo, lanzamos las cosas, tiramos todo. O si nuestro hijo ha cometido una falta, entonces por nuestra ira, nuestro enojo, derramamos todo nuestro furor y de repente hasta lo lisiamos o lo dañamos. No es esa ira que nosotros conocemos, no es esa ira en nuestra naturaleza pecaminosa. La ira que Dios derrama es una ira como una reacción ante la rebelión del hombre, ante sus santos mandatos, ¿sí? Por lo tanto, el pecado y la injusticia de los hombres provocan a Dios a ira. Así es que no estamos nosotros para derramar todo nuestro enojo en las calles, en las protestas, incendiar, dañar la propiedad privada, no. Sino que nosotros somos llamados, como dice el libro de Romanos, a aborrecer lo malo, el capítulo 12, versículo 9, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, dice. A eso estamos llamados. A bendecir a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, dice el versículo 14 del capítulo 12. Bendecir a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Y no maldigáis. A los que están en eminencia, a los que están en autoridad, sea el presidente, sea el vicepresidente, sean los ministros, sean los congresistas, aunque no te gusten lo que están haciendo, tú no tienes que maldecirlos, como un creyente que eres, como un hijo de Dios. Aunque tu vecino lo haga, aunque la gente lo haga, los creyentes no estamos llamados a eso. Porque comprendemos que la Escritura también dice que no tenemos que pagarle a nadie mal por mal. Tenemos que procurar lo bueno delante de los hombres, ¿sí? Lo bueno delante de los hombres. Y manifiesto esto porque hay, en esta situación política que hemos vivido y estamos viviendo, hay muchos creyentes que han perdido la brújula de la fe y que dicen unas barbaridades en las redes sociales,
que no dan testimonio de que realmente son hijos obedientes a la palabra de Dios. Y que en lugar, como dice el libro de Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dice. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A eso estamos llamados nosotros. No a unirnos a las revueltas, no a unirnos a lanzar piedras, no a unirnos a derramar enojo e ira por las redes sociales. Y después de eso, es que el Señor expresa y dice, sométanse a toda autoridad. Imiten lo bueno, no sigan lo malo, bendigan, no maldigan. En ese contexto en el cual los creyentes querían sumarse a las revueltas en Roma, y viene la carta apostólica de Pablo para darle una correcta dirección a la iglesia, ¿sí? Y hoy en día también esta carta sigue teniendo vigencia porque es la palabra viva de Dios para darnos una correcta orientación a nosotros en estos tiempos, hermanos. Así es que dejemos, si bien es cierto, tenemos muchos gobernantes, los últimos de nuestra generación, que quisiéramos que paguen por lo que han hecho, pero no, están libres, han huido, están fuera del país, o están en casa y los jueces, los magistrados los protegen, hacen artimañas jurídicas y ahí están. Y eso nos ofende, nos indigna, sí, pero dejémoslos en las manos del santo y justo Dios, quien les pagará con justo precio. Entonces no estamos para reunirnos nosotros y unirnos a otros para hacer justicia. No. Así que aclarado eso, ahora, ¿cuáles son las funciones de un gobernante? ¿Cuál es el rol de un gobernante? Primero que todo, la Escritura dice aquí en Romanos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, dice. Así que una de sus funciones es no infundir temor al que hace el bien. Esa es una de las funciones de los magistrados, de los gobernantes, del presidente, y como él no puede gobernar solo, él tiene que llamar a diferentes ministros para las diferentes carteras. Y los diferentes ministros llaman a diferentes asesores y contratan gente. Es el poder ejecutivo. Pero como el poder ejecutivo no puede hacerlo todo, está el poder legislativo, los congresistas. Entonces todos ellos, el ejecutivo, el legislativo y todos los que trabajen para el gobierno, ninguno de ellos debe proponer leyes que vayan a infundir temor al que hace el bien. Porque este gobernante, como dice el versículo 4, es servidor de Dios. Y 2 veces lo repite en el versículo 4, es servidor de Dios. Como ya hemos visto, los gobiernos a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la forma como Dios ha gobernado la tierra, ¿sí? Por lo tanto, el gobernante es un mediador. Y si Dios ha instituido el gobierno, entonces el gobernante es un servidor de Dios. Y eso es lo que muchos aspirantes al gobierno no lo saben, lo desconocen. O cuando se les quiere enseñar y se les quiere predicar, no quieren escuchar el evangelio. Pero ellos deben saber que al ser un servidor de Dios, algún día van a estar de rodillas delante de Dios, porque van a rendirle cuentas a Dios. Dice Proverbios capítulo 8, busque Proverbios capítulo 8, versículo del 13 al 16. Proverbios capítulo 8, versículo 13 al 16. Es un versículo muy determinante, muy claro. Hay muchos otros versículos, pero vamos a leer este. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes
y todos los gobernadores juzgan la tierra, dice. ¿Por quién? Por Dios. Por mí, dice él. ¿Sí? Por mí reinan los reyes. Por mí los príncipes determinan justicia. O sea, los gobernantes determinan leyes. Pero mire, para que un gobernante determine leyes justas, debe buscar el consejo y el buen juicio y la inteligencia que solamente está en Dios. Y para ello, los gobernantes, si quisieran hacer bien las cosas, ellos se rodean de asesores. Pero deberían buscar asesores también que les puedan traer el buen consejo de Dios, para que Él pueda evaluar y determinar cómo va a gobernar su nación. Porque el sentarse en ese sillón presidencial es una buena ambición, es un buen deseo, pero si no estás bajo el consejo de Dios, ese gobernante va a llevar a su nación al caos. Por eso es que todos los reyes de Israel, cuando hemos estudiado los libros de reyes, vemos que todo rey siempre tenía al lado al sacerdote y a un profeta. El sacerdote para guiarlo en las cosas espirituales de Dios y el profeta para traerle consejo de parte de Dios. Ese rey tenía todo para gobernar bien. Cuando él obedecía, le iba bien en su reinado. Cuando él se apartaba, traía caos y destrucción para él, para su familia y para su nación. La nación de Estados Unidos se fundó bajo los principios bíblicos. Por eso es que cuando un gobernante asume ese cargo gubernamental, tiene asesores. Dentro de ellos hay algunos pastores que son asesores del presidente. Y él los escucha cuando él pide consejo. Ese ha sido el modelo de Estados Unidos. Todavía sigue siendo el modelo de Estados Unidos, pero sin embargo, los diferentes gobernantes cada vez han hecho a un lado. Lo han tenido por protocolo, por cumplir la ley, pero no lo han escuchado, no lo han llamado. Entonces, por eso es que la nación de Estados Unidos cada vez está más y más en declive moral, más y más, cayendo cada vez más bajo. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios, si en Dios está el buen consejo, está el buen juicio, la inteligencia, si de Él viene el poder, y el gobernante desestima todo esto y todo esto lo hace a un lado, va a traer caos y destrucción. Así es que, mis amados hermanos, por eso es que Pablo llama al gobernante un servidor de Dios. Y está allí no para infundir temor, es decir, tomar decisiones que inspiren miedo, terror o temor o intimidación. Porque este tipo de temor que llegan a infundir los gobernantes es nocivo y es dañino para toda la población. Mucho más todavía si le quieren infundir temor, miedo a aquel que hace el bien. Y si tomamos un ejemplo, nada más un ejemplo porque hay muchas organizaciones quizás que hagan el bien, pero la iglesia del Señor, ¿sí?, es la única institución de fe a través del poder del Evangelio transforma vidas, ¿sí?, restaura vidas, sana los corazones. Es la institución establecida por Dios que le hace bien a la nación. Y si nosotros le hacemos el bien a la nación, entonces el gobernante que esté de turno no puede dictaminar alguna ley que nos restrinja, nos ocasione miedo o nos quiera traer entonces terror, intimidación, no. Sino que él tiene que evaluar bien. Si estas comunidades están haciendo el bien, entonces, como dice el versículo 3, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Deberían alabarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros respetamos sus leyes que ellos establecen. Aquí nosotros no estamos escondidos, diciéndole al hermano Ujier que si pasa serenazgo, pasa la policía, dinos rápido para apagar las luces y yo hacer silencio. No estamos faltando a la ley, estamos cumpliendo la ley que ellos mismos han establecido. Y por ser cumplidores de la ley, ellos deberían alabarnos, dice aquí. Deberían entonces, ¿sí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero como los gobernantes son soberbios, son orgullosos, son vanidosos, son pecadores,
Entonces nunca reconocen el bien que nosotros hacemos como iglesia. No lo reconocen. Nosotros tenemos un legado de fe para salvar, para restaurar, para sanar, para fortalecer la vida de las personas. Esas vidas que han estado sumergidas en el pecado, en el caos, en la drogadicción, en el alcoholismo. Esas personas, esos hombres que tenían 1, 2, 3, 4 mujeres y iban regando hijos por diferentes sitios. Pero gracias al poder del Evangelio que nosotros predicamos y seguiremos predicando, cambiaremos a las personas para la gloria de Dios y para que esas personas sean insertadas en la sociedad con un nuevo pensamiento, con un nuevo corazón, para ya no hacer daño a la sociedad. Es el bien que nosotros hacemos a la sociedad. Y por ese bien, entonces, el gobernante no debe infundirnos temor, ninguna ley. Entonces, promulgarla, pensarla, planearla, planificarla. Ningún poder, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ninguno. El Evangelio es el bien de nuestra nación. Y materialmente somos una bendición para esta nación. Porque no dependemos, no le generamos un gasto al Estado. No le generamos un gasto, no somos una carga del gasto público del presupuesto del Estado. No le pedimos ni un sol nosotros. La iglesia evangélica no vive, no tiene, no demanda ningún sol del gasto público del Estado. Nosotros somos sostenidos divinamente por el Señor. ¿Sí? Él sostiene los gastos de la iglesia a través de cada uno de nosotros que voluntariamente damos para la obra del Señor. Y es más, no generamos un gasto al Estado, más bien nosotros ayudamos, ¿sí? Ayudamos a las personas, somos misericordiosos. No le estamos esperando un presupuesto del Estado para ayudar al necesitado, para darle una bolsa de víveres, para darle vestido, para darle zapatos o para ayudarlo en cualquier necesidad que tenga material, sino que del propio esfuerzo que tenemos de nuestro trabajo y en obediencia a Dios, ayudamos voluntariamente. Entonces no somos una carga para el Estado. Aún económicamente le hacemos el bien, le ahorramos, le damos un ahorro. Y damos un ahorro intangible en la vida de las personas. Porque de tanto centro para poder sanar a las personas, ¿sí? Y no lo logran hacer. El Estado, con toda su gestión pública, con toda su ciencia y con todas sus leyes, no puede llegar a donde la iglesia sí llega. La iglesia llega al alma de las personas para que sean regenerados y para que sean cambiados y para que sea una nueva criatura creada en Cristo Jesús, ¿sí? El Estado no puede llegar allí. No llega a eso. A ese corazón, a esa alma, Dios llega a través de la iglesia mediante el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por donde nos vean a nosotros, somos el bien para esta nación. Y si hacemos el bien, ningún gobernante debe emitir, proponer, pensar alguna ley que nos limite, que quiera infundirnos temor. No, porque está yendo en contra de lo establecido por Dios. Por lo tanto, los señores gobernantes, futuros ministros, congresistas, si pretenden limitarnos, tener planes para callarnos, para restringirnos o para controlarnos, es un camino que les traerá juicio a ellos, a sus familias, a sus hijos y también a nuestra nación, si así lo ha permitido. Si eso es lo que ha elegido la mayoría. Estas son las verdades de las Escrituras. No han sido puestos allí, no han sido puestos en ese lugar para infundirnos temor. Porque nosotros le hacemos el bien a esta nación. Ellos están puestos allí para castigar la maldad al que hace lo malo, no a la iglesia que está puesta por Dios para hacer el bien. Somos el mayor bien, la mayor bendición para nuestra nación, hermano. Téngalo presente usted en su corazón. La iglesia, usted forma parte de la iglesia del Señor. Somos el mayor bien para esta nación. No le hacemos mal a nadie. Las consecuencias de un gobernante malo lo hay en el Antiguo Testamento, el libro de Reyes, está lleno de los ejemplos. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Samuel, está lleno de ejemplos de muchos reyes que hicieron lo malo y cómo fueron castigados, cómo vino el juicio de Dios sobre sus vidas. Y a veces, no solamente sobre ellos, sino que todos sus hijos también sufrieron las consecuencias del juicio de Dios. Así es que
El rey Acab, por ejemplo, que quería la viña de Nabot. Y su esposa Jezabel, en lugar de darle un buen consejo, como era mala, entonces maquinó, trajo unos testigos, convocaron un ayuno, y como convocaba un ayuno, toda la nación sabía que venía el juicio de Dios porque el pueblo se había rebelado contra Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer? En ese ayuno, humillarse, arrepentirse y encontrar entre todos quién había sido el pecador que ha provocado ese juicio de Dios. Y después que lo encontraban, lo apedreaban, entonces, y así quitaban el pecado y obtenían la misericordia y el favor para que no venga el juicio de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para quitarle la viña a Nabot. Él no quería vender su viña porque era una herencia de sus padres. Y Jezabel y Acab lo permitió. Trajeron unos testigos, dijeron que Nabot había blasfemado contra Dios, contra la ley. Unos testigos falsos, públicamente. Entonces toda la gente apoyaron esos testigos falsos y agarraron piedras y mataron a Nabot y a sus hijos. De esa manera se apropiaron injustamente de la viña de Nabot. Pero el Señor, a través de un profeta, viene y le habla al rey y le dice que pronto llegaría su muerte y sería su cuerpo lamido por los perros. Eso está ahí en Primera de Reyes, capítulo 21. Así que, hermanos, dejemos nosotros a los gobernantes pasados, a los que están con juicios pendientes, bajo el justo juicio de Dios. Bajo el justo juicio de Dios. Porque Jesucristo viene pronto y Él juzgará a los vivos y a los muertos, dice. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Ningún gobernante se va a escapar del juicio de Dios. Todos los gobernantes, todos los congresistas, todos los ministros, todo aquel servidor público que ha estado sirviendo y que ha hecho lo malo, algún día, muy pronto, estarán de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, rendiendo cuentas. Así que no nos afanemos ni nos preocupemos por esas cosas. Debemos vivir entonces más bien haciendo lo bueno. ¿Sí? Debemos vivir haciendo lo bueno para poder agradar a Dios, ser obedientes a Dios. Este gobernante ha recibido, se le ha conferido una investidura para hacer justicia, ¿sí? Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, un vengador que castiga al que hace lo malo. Como un mediador de Dios, Dios le ha dado autoridad al gobernante para ejercer justicia, ¿sí? Para castigar al que hace lo malo. Entonces, si el gobernante establece en su ejercicio de su periodo, establece y pone una ley, dice que va a haber pena de muerte, nosotros no debemos asustarnos por eso y decir, oh, qué mal. Porque de parte de Dios, Dios le da esa autoridad al gobernante. Y si él establece la pena de muerte para una persona que mata a otra persona y es comprobado, y ese asesino se le otorga el juicio y es condenado a pena de muerte, nosotros tenemos que entender que cuando este gobernante se presente un día delante de Dios y Dios le pida cuentas, el Señor no lo juzgará, porque Dios le ha otorgado esa autoridad para que ejerza esa pena de muerte, siempre y cuando sea una determinación comprobada, ¿no? ¿Sí? Así es que el gobernante tiene esa investidura para hacer justicia. Es un servidor de Dios para hacer el bien a la sociedad, no para infundir aliento, como les he dicho, pero también entonces para hacer justicia. El gobierno es una institución establecida por Dios y quien le da poder al gobernante a fin de que promueva la justicia. Él debe promover la justicia. Es en razón y a causa del pecado que reina en los ciudadanos de cada nación. Como el pecado reina en la nación, entonces crea un caos social. Y por eso Dios le da autoridad al gobernante para que él determine juzgar a los que hacen lo malo. El pecado en cada individuo es el detonante social que provoca el caos, el desorden. Por esta razón Dios le da poder al gobernante para que promueva justicia. Sin embargo, la Biblia presenta casos donde el gobernante vulnerable por el pecado llega a extralimitarse y comete injusticias, aberraciones, crímenes de lesa humanidad.
La Biblia presenta, mis hermanos, que detrás de estas atrocidades está la influencia del poder demoníaco. Del poder demoníaco. Herodes mandó a matar a todos los niños en Jerusalén. El faraón también. Por lo tanto, el gobernante se encuentra entre hacer el bien influenciado por Dios y entre hacer el mal influenciado por Satanás. Ahí se encuentra el gobernante. Y por eso es que tenemos que orar por los gobernantes nosotros, para que pueda pedir un buen consejo, ¿sí? Él lleva la espada, Dios le ha dado la espada, Él es el vengador aquí en la tierra. Él debe castigar al que hace lo malo. Dios le ha dado entonces esa autoridad para que ejecute justicia. Pero si el gobernante no lo hace por conveniencia, por amistad, por afinidad política, por soborno, entonces este gobernante, o este magistrado, o este juez, o este abogado, o este ministro, ¿sí?, su caso queda expuesto a la intervención de la justicia divina, justicia que es perfecta y que trae castigo justo, y nadie puede decir que Dios es injusto. Nadie. Porque Dios traerá un justo juicio sobre esa persona. Por eso, mis hermanos, dice Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, todos los creyentes no debemos apropiarnos del derecho de implantar nuestra propia justicia, sino más bien confiar y dejar el caso a la ira de Dios, a la ira de Dios. La Biblia tampoco, quiero aclarar algo, que la Biblia tampoco justifica cualquier tipo de gobierno humano, ¿sí? Bajo esta enseñanza, se da por sentado que las autoridades civiles son buenas y que todo lo que hacen son esfuerzos para favorecer los intereses de la población que gobiernan. Se da este principio, ¿no?, bajo este supuesto. Pero estos versículos en ninguna manera aceptan que un gobierno sea totalitario o tiránico. Jamás. Dios nunca aprueba eso. Rendirá cuentas a Dios ese gobernante, ¿sí? Y tengamos entonces, mis amados hermanos, confianza y fe en nuestro Señor. Los gobernantes están para hacer justicia, pero muchas veces por su pecado de ambición, de arrogancia, de soberbia, de orgullo, de tiranía, eso lo desvía a hacer el mal. Llegará el día entonces en el cual estarán delante de Jesucristo, juez justo. Dice el Salmo 33, versículo 13 al 15, dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Escuche bien esto. Atento está a todas sus obras. Dios está atento a todas las obras de todos los seres humanos y mucho más en este aspecto específico de todo gobernante. Así es que tenga usted paz y tenga tranquilidad. No se una a ese enojo, a esa ira de todos aquellos conciudadanos nuestros que quieren hacer justicia con sus propias manos. Porque Dios está atento a todas las obras de estas personas. Para terminar, mis hermanos, los dejo con este pensamiento. No se turbe su corazón, mi hermano, ni tenga miedo. Independientemente de quién nos gobernará, independientemente de quién sea, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Como Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos estaban turbados, porque veían que su maestro iba a morir pronto, ¿no? Y así hay muchos corazones hoy turbados, tienen miedo, tienen temor, pero mi hermano, no se turbe su corazón ni tenga miedo, independientemente de quién nos gobierne, independientemente de lo que determine el Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? Independientemente de eso. Así que no se desgaste en desvelos, en estar pensando qué irá a suceder, qué va a pasar, o no se desgaste de estar defendiendo en las redes sociales a un grupo o al otro grupo, ¿sí? Muchos creyentes han hecho su tribuna política ahora en las redes sociales. Y ahí entonces están expresando muchas cosas. No los juzgo por eso, pero no se desgasten en eso. Más bien ocúpese de su salvación, ocúpese en predicar el Evangelio. Ocupémonos de eso, de anunciar las verdades de Dios. Porque pronto viene Cristo a ejecutar sus justos juicios.
Y Dios desea que muchos se añadan a su reino glorioso, y hay mucha gente todavía que debe ser parte de la membresía del reino de Dios. En eso tenemos que estar ocupados nosotros, en eso. A lo mucho, ¿qué es lo que no pueden hacer si hay malos gobernantes contra la iglesia? ¿Qué es lo máximo que nos pueden hacer? Aparte de cerrarnos las congregaciones. A lo mucho nos pueden quitar la vida física. A lo mucho nos pueden quitar eso. Pero nadie nos puede quitar la vida eterna, la que nos ha dado Cristo Jesús. Nadie nos podrá separar de su mano. Nadie nos podrá separar de su amor eterno. Nosotros estaremos en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que nos quite la vida por predicar el evangelio, le esperará el juicio final. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Entonces usted asegúrese de estar bajo la sombra del Omnipotente, de estar escondido bajo el Todopoderoso, majestuoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran yo soy, el omnipotente Dios, el que está sentado en su trono y desde lo alto está atento a todas las cosas que acontecen en nuestra nación y en el mundo entero. Y con fe esperemos a un Rey justo, a Jesucristo, quien traerá un reino justo, un reino universal, sí, un reino compasivo, un reino misericordioso, un reino próspero y un reino glorioso. A Él esperémoslo. ¿Sí? A Él esperémoslo con fe. Que Dios bendiga nuestras vidas y bendiga nuestra nación. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque siempre nos guardas de hacer lo malo. Cuán importante es abrir las Escrituras y leerlas, escucharlas, y que ellas rindan nuestra voluntad a esta gloriosa verdad. Oramos por los gobernantes, no solamente de nuestra nación, sino los gobernantes de todas las naciones. Señor mi Dios, apelamos a esa conciencia que tú has puesto en sus corazones, esa conciencia que les enseña día y noche entre hacer lo bueno y lo malo, esa conciencia que tú has puesto en sus corazones que les aprueba las cosas buenas y les reprueba las cosas malas, esa conciencia que les juzga si lo que han hecho ha sido bueno o ha sido malo, esa conciencia que es una guía que dirige sus decisiones. Oramos, Señor mi Dios, por ellos para que no caigan en el juicio final. Te pedimos que nos ayudes a nosotros a mantenernos en la posición correcta como tus santos hijos, de mantenernos firmes en la fe, de no imitar lo malo. Señor mi Dios, de seguir lo bueno, aborrecer lo malo, de bendecir a estas personas, de no maldecirlas, de no pagarles mal por mal, de no dejarnos vencer de lo malo, sino vencer con el bien el mal, Señor. Y tú nos guardarás, nos confiamos nosotros que tú nos guardarás. Tú has prometido cuidarnos y guardarnos hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Padre, por esa promesa preciosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.